Vamos a continuar con el concepto de bioelectricidad y potencial de acción, y en este caso vamos a hablar sobre el movimiento de los iones y el concepto del equilibrio Nernst. Habíamos comentado que los iones se podían mover por una fuerza química que dependía de la concentración y por una fuerza eléctrica que dependía de la carga. Y un concepto principal es que todos los iones tienden a buscar su equilibrio. ¿Y qué significa este concepto de equilibrio? Que los iones quieren que la misma cantidad que se mueve para un lado sea la misma cantidad que se mueve para el otro. O sea, los iones quieren balancear su movimiento de un lado al otro de la membrana. Y hay una fórmula que yo puedo utilizar para calcular el voltaje de la membrana en el cual el ion se encuentra en equilibrio. Esta es la fórmula o el equilibrio Nernst, que tengo esta fórmula, o acá se las puse, en el cual esta ecuación me habla de varias variables y un logaritmo de las concentraciones. Y yo estas variables las puedo simplificar en un número por el logaritmo de las concentraciones de un lado al otro de la membrana de los iones, o sea, la fuerza química, y de la variable z, que es la carga eléctrica o lo que sería la fuerza eléctrica. Por lo tanto, la ecuación de Nernst principalmente evalúa la fuerza química y la fuerza eléctrica de un ion. El otro concepto clave de la ecuación de Nernst es que evalúa una membrana permeable a un solo ion. O sea que voy a tener una membrana que solo permite el pasaje o el movimiento del ion que estoy evaluando y no de todos los demás. Por lo tanto, cuando yo quiera saber qué voltaje de membrana tiene un ion en equilibrio, voy a usar esta fórmula de Nernst, que me va a dar, por ejemplo, un voltaje determinado. Viendo, pero no hay un cambio diferencial o un movimiento neto de la materia. ¿Por qué? Porque se está moviendo la misma cantidad para un lado que para el otro y no hay diferencia en lo que se está moviendo. ¿Pero yo alguna vez voy a llegar al equilibrio Nernst de los iones? No, en una célula nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque estos valores son para una membrana permeable a un solo ion. Y yo nunca en mi célula tengo una membrana que solo permite el pasaje de un ion, sino que tengo membranas permeables a múltiples iones. Por lo tanto, son valores ficticios o de laboratorio, son valores que yo nunca voy a llegar a tener en una célula a nivel fisiológico. Veamos un poco estos ejemplos funcionales. Imaginemos que tengo una situación donde tengo más sodio de un lado y menos sodio del otro. ¿Qué va a hacer el sodio por lo que sería el concepto químico? Químicamente, lo que va a hacer el sodio es movilizarse para generar su equilibrio químico. ¿Estamos? Por lo tanto, al empezar a movilizarse el sodio, empieza a haber un aumento de cargas positivas de sodio. Y ese aumento de cargas positivas de sodio en un momento va a ser tan grande que ¿qué va a pasar? Que va a empezar a hacer una fuerza eléctrica en dirección contraria. O sea que hay un momento que el movimiento químico es contrarrestado por el movimiento eléctrico. Ese momento es cuando yo tengo un flujo neto igual a cero, que se me está moviendo la misma cantidad de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza química que está siendo contrarrestada por su fuerza eléctrica. Y eso es un valor calculable por la ecuación de Nernst. Es más 55. En más 55 milivolt
el sodio se está moviendo igual de un lado que del otro. Por lo tanto, tiene un flujo neto igual a 0. Lo mismo lo puedo hacer con el potasio. El potasio había más adentro que afuera y tendía a ¿qué? Tiende a salir. Si empieza a salir ese potasio, se empiezan a acumular cargas negativas adentro de la célula. Y esas cargas negativas, ¿qué van a hacer? Van a empezar a atraer a ese potasio. Por lo tanto, la fuerza eléctrica ahora va a ser hacia esta dirección. ¿Qué va a pasar? Ahora tengo un flujo neto igual a 0. La ecuación de Nernst para el potasio, que es menos 90, me dice que en ese momento la fuerza química es compensada con la fuerza eléctrica. Como concepto súper importante, en el equilibrio Nernst o en el flujo neto igual a 0, el pasaje de uno, que es la fuerza eléctrica, es balanceado por el pasaje del otro, que es la fuerza química. Vamos a tratar de entender por qué ese valor de Nernst para el sodio era más 55. Acuérdense que dijimos que el sodio se mueve por su fuerza electroquímica hacia adentro, hay más afuera que adentro. ¿Y qué es lo que va a hacer el sodio? Y el sodio va a empezar a entrar en la célula con el objetivo de igualar la concentración de un lado al otro. Todos los iones quieren ir a su equilibrio. Por lo tanto, me va a ingresar un sodio. Si me ingresa un sodio, la célula está metiendo una carga positiva. Por lo tanto, ¿qué está pasando con este voltaje de membrana? Y se va a hacer más positivo. Por lo tanto, pongámosle menos 50. Me ingresa otro sodio. Se me va a hacer más positivo. Me ingresa otro sodio. Más positivo. Me ingresa otro sodio. Más positivo. ¿Hasta cuándo va a querer entrar el sodio? Y el sodio va a querer entrar hasta llegar a su equilibrio. Va a entrar tanto sodio hasta que la membrana esté en más 55, que significa que ahora el sodio está yendo tanto para un lado como para el otro, que está equilibrado esa fuerza de tipo electroquímica. Por eso es más 55, porque tiende a ingresar hasta hacer mucho más positiva la célula. ¿Qué pasa en cambio con el sistema del potasio? El potasio dijimos que químicamente tendía a salir y está más cargado negativamente la célula adentro porque hay más cantidad de cargas negativas. ¿Okay? Bien, ¿qué va a pasar con este caso? El potasio tiende a salir a través de su fuerza química. Por lo tanto, sale un potasio. Si se me va un potasio, ¿qué va a pasar con esta membrana que estaba negativa? Si se le va una carga positiva, se va a hacer más negativa. Por lo tanto, menos 75. Se me va otro potasio, se me va otra carga positiva, se va a hacer aún más negativo. ¿Okay? Se me va otra carga positiva, más negativo. Se me va a ir yendo el potasio hasta hacerlo más negativo, hasta llegar a su equilibrio. ¿Que cuál va a ser su equilibrio? Menos 90. Entonces va a salir potasio hasta llegar a menos 90. ¿Y en menos 90 qué significa? Que tengo la misma cantidad de potasio saliendo que entrando a nivel de mi cuerpo. Genero ese equilibrio de tipo electroquímico. ¿Qué nos queda seguir o qué nos queda avanzar? Nos queda ver qué pasaría si yo ahora combino estos dos elementos, tanto el sodio y el potasio, en una membrana que no sea permeable solo a ellos, sino a ambos elementos. Eso es el inicio de lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Con eso cerramos el concepto del movimiento iónico, evaluando únicamente a un ion, porque era esta membrana permeable a un solo ion, en la fórmula de la ecuación de Nernst. O sea, me está diciendo qué es lo que quiere hacer un ion por su cuenta propia o por su propio mecanismo. Muchas gracias.